Buenos días, ¿cómo están? Aquí nuevamente trayéndoles una palabra de bendición a sus vidas en este día, más que todo acompañado con mi hermosa esposa. Gracias por estar aquí junto a nosotros, escuchándonos y compartiendo de cosas grandes que Dios va a hacer en nuestras vidas. Antes de comenzar les quiero compartir algo. Dios está dispuesto a romper todo tipo de cadenas, todo tipo de prisión, todo tipo de apreciamiento que hay hacia las personas. Nosotros tenemos que estar claros que Dios sabe más que nadie a lo que nosotros estamos cautivos. Él lo sabe, lo conoce, pero hay algo que depende de parte de nosotros para poder ser libres de esto, aceptar nuestra situación. Pero para esto vamos a leerles la palabra de Dios y comenzar a traerles esta palabra, ¿ok? Dice en el libro de Lucas 8, capítulo 8, versículo 27, dice así: Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, no vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Jesucristo se acercó a un hombre que estaba completamente endemoniado, posesionado, diríamos, en sí, por demonios. Pero lo anecdótico de esto es que Jesucristo, antes de llegar a esa región, Él vino ministrando a muchas personas, a multitudes de personas, a miles de necesitados. Jesucristo les había impartido sanidad, liberación y había hecho milagros en medio de ellos. Pero cuando en medio de la barca se dirige a esta región de Gádara, pasa una situación muy especial en la cual Jesucristo para los vientos, las tormentas, y los discípulos que andaban con él quedan admirados del gran poder que él tenía, ya no solamente sobre demonios, sino sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del viento y del mar. Y Jesucristo, al tener el encuentro con este gadareno, nosotros nos ponemos a decir: ¿por qué se fue a encontrar con una persona en específico si después, antes de eso, él había ministrado a miles? La respuesta es clara. La respuesta está prácticamente en la misma palabra de Dios. Jesucristo estaba atento a algo que estaba ocurriendo en esa región de Decápolis. Una región de 10 ciudades en las cuales esas 10 ciudades tenían una clara influencia griega, una clara influencia de idolatría, de dioses paganos, en donde quizás no había una abertura total al Dios de los judíos, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. Pero lo más importante es que vamos a hablar en términos personales y generales. Te vamos a hablar a ti como persona, les vamos a hablar a ustedes como pareja, les vamos a hablar a ustedes como familia, le vamos a hablar a ustedes como congregación, le vamos a hablar a ustedes como una iglesia basada en una ciudad en especial. ¿Cómo nosotros nos podemos encadenar a situaciones y podemos vivir apresados a ellas pensando en que están lejos de nosotros? Así fue como en esta ciudad. Ellos pensaron que al expulsar al gadareno estaban expulsando su maldición. Pero no era así, porque ellos habían encadenado al gadareno alrededor de la ciudad. Sí, quizás dentro de la ciudad ellos vivían tranquilos, porque aquel que los molestaba y les hacía la vida imposible estaba afuera. Y esto sabía Jesucristo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. De nuestra vida sacamos aquellas cosas que pensamos que nos van a molestar, pero las encadenamos de una u otra manera, porque después de un mes, 2 meses, 1 año, 5 años o 10 años, nos seguimos acordando de tal situación y nos hace daño. Acordarse de las cosas no es malo. Lo malo es cuando tú te acuerdas y te hace daño. Vivir encadenado, en pocas palabras, a una maldición es vivir encadenado a una esclavitud, a un sufrimiento constante. A pesar de que tú lo dejas alrededor de tu vida, como se dice en inglés, around, eso no quiere decir que está totalmente libre de ti. Por eso el gadareno se había ubicado estratégicamente a las afueras de la ciudad,
en donde este gadareno era un hombre poseído por multitud de demonios, que conforme pasaba el tiempo se iba haciendo más violento, conforme pasaba el tiempo iba apestando más, conforme iba pasando el tiempo, él seguía adelante y la gente simplemente se olvidó de él. Así hacemos muchos de nosotros. Nos olvidamos de aquellos que están necesitados porque son tan endemoniados que ni siquiera Dios los puede salvar. Son tan necesitados que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nos olvidamos de aquellas situaciones en donde Dios mismo tiene que intervenir, sin darnos cuenta que nosotros somos los canales y los instrumentos para intervenir. Por eso Jesucristo sabía que quizás las necesidades de esa ciudad no eran ser libres. Las necesidades de esa ciudad eran otras. Ellos no tenían ningún problema. El único problema que ellos tenían era el que estaba encadenado fuera de la ciudad. Y así hacemos muchos de nosotros. Nosotros no tenemos problemas, seguimos adelante, seguimos dando diezmos, seguimos ayudando en la iglesia, seguimos siendo santos y santos. Pero hay cosas que nos encadenan y nos acordamos todavía. Y eso hace daño a nuestra vida. Y si a veces nos damos cuenta y abrimos bien los ojos, hacemos daño a otras personas. Por criticarles, por juzgarles, por ya dejarles fuera de nuestra vida porque ellos no se merecen nada, ni siquiera el perdón de Dios. Así fue como el endemoniado, él no merecía nada. Él tenía que terminar sus días, pero ahí está la gran respuesta que Dios nos da. Jesucristo no se dirigió a la ciudad a ministrar multitudes. Él vino directamente en donde estaba la gran necesidad de un hombre endemoniado. Jesucristo cuando te busca, Jesucristo cuando está buscando que tú seas libre, Él va y toca la necesidad tuya de tu vida. Así te haya pasado hace 10, 20, 30 años. Porque Él sabe que te sigue molestando, te sigue incomodando. Tú no tienes confianza, no tienes paciencia, te airas, peleas, respondes a tu esposo de una manera que no debes responder, a tu esposa en una manera que no debes responder. Todas esas son cadenas de maldición y de iniquidad que hemos atado a nuestras vidas y Jesucristo quiere romperlas de una vez. Por eso yo te digo, hermano, en esta mañana, así como Jesucristo se acercó al gadareno, a pesar de que le gritaba, le maldecía, le tiraba piedras y era bien violento, así Jesucristo se quiere acercar a esas áreas de maldición de tu vida y sanarlas por completo. Déjale que Jesucristo ingrese a esa área de tu vida y tú seas liberado y esas cadenas sean rotas. Porque es importante algo, y con esto yo voy a terminar porque mi esposa va a dar un pequeño pensamiento que ella tiene. Cuando el gadareno fue libre de esas cadenas y de esas prisiones, esa esclavitud diabólica, ese mismo gadareno fue el que llevó la palabra de Dios al resto de las ciudades. Porque Jesucristo fue rechazado. Le dijeron que ya no ingrese después de haber hecho lo que hizo. A la gente de esa ciudad ni siquiera le importó que ese hombre fue libre. A la gente lo que le preocupó era el dinero que perdieron a través de esos puercos que se tiraron por el barranco. Entonces, ese mismo gadareno, ahora que era una maldición, el Señor la convirtió en una bendición. Y esa bendición ahora regresó al lugar que había alguna vez sido expulsado. Asimismo, nosotros como personas, familias, congregaciones, iglesias, basadas en una ciudad, tenemos que estar claros que si alguna vez expulsamos una maldición, el Señor la puede convertir en una bendición y eso nos va a nosotros permitir seguir adelante. Con esto mi esposa les va a traer un pequeño pensamiento. Amén. Así es. Quería, como cuando mi esposo me compartió esta palabra que Dios le dio, no le presté mucha atención sinceramente, pero es verdad, si esta palabra nosotros la traemos a las parejas, a los matrimonios, incluyámoslo dentro de nuestro matrimonio, porque somos gadarenos, fuimos gadarenos, pastores, parejas, evangelistas, profetas. Por favor, dediquemos tiempo a nuestra congregación. Dediquemos tiempo a los matrimonios, familias fuertes, iglesias fuertes, siempre lo dije yo en la iglesia.
familias fuertes, iglesias fuertes. Tenemos que salir de donde estamos. Como me decía mi hijo, que tiene mucha razón, me dijo, mami, a veces nosotros escondemos cosas aquí atrás. Yo le decía, sí, el Espíritu Santo permite que eso esté escondido, pero en un momento cuando el Espíritu Santo te revela una palabra como esta, es cuando Él dice, quiero que salgas de ser gadareno y seas lo que en realidad yo te llamé a ser. Lo que en realidad cuando estabas en el vientre de tu madre yo te escogí y puse un propósito en tu vida para lo que tú tienes que hacer. Levantémonos en esta mañana y digamos, Señor, saca ese gadareno de mí. Y no se preocupe, porque cuando mi esposo me lo compartió, yo también me enojé. Pero yo le estoy diciendo, Señor, saca ese gadareno de mí, porque tiene que haber algo todavía. Porque como decía mi esposo, a veces tu esposo o tu esposa te habla mal y tú le contestas mal, o te habla bien y tú le contestas mal. Hay algo dentro de nosotros. Yo le estoy pidiendo y Dios todavía no me lo ha revelado. Cuidado, nos vamos a apresurar en decir, sí, es esto, sí. No, dejemos que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que estamos dentro de nosotros, qué es lo que está dentro de nosotros que no nos deja todavía vivir a plenitud la verdadera vida que Dios quiere para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra iglesia. Por favor, preocupémonos por la congregación. Hay muchos matrimonios dentro de la congregación que necesitan esta palabra. Llévela, pastor, dueño propietario de una iglesia, pastor que está manejando su iglesia, llévela ante los pies de Cristo, que Dios le va a dar su propia revelación para que usted la lleve a su congregación. Deseamos que esto haya sido y les haya tocado su corazón y que haya sido de bendición. Por favor, reflexione. Y le digo reflexione porque yo ya reflexioné, porque si no le dijera reflexionemos, pero reflexione en esta palabra y dígale a Dios, ayúdame a encontrar el gadareno o los gadarenos dentro de mí. Amén. Dios los bendiga. Con esto nosotros nos despedimos y les damos gracias y vamos a quizás en próximas entregas vamos a profundizar un poco más de esto. Pero en el amor de Cristo Jesús les damos las gracias por abrirnos las puertas, por permitirnos ministrarles, así como pareja que somos del Ministerio Marino. Bendiciones a todos y nos vemos en las próximas. Cortos de bendición. Bye bye. Amén. Me va a ayudar usted a cantarlo.